Acá me han dicho la pirámide con la regla. A ver, ¿qué tiene que ver la regla? ¿La regla a qué te refieres? ¿A la escuadra que está solita? Porque hay reglas, o sea, ¿a qué llama regla, no? Allá en la pirámide, vemos la pirámide y vemos una pértiga, o sea, un palo ahí que también provoca una sombra. Y acá solamente una persona me ha dicho lo correcto. Muy bien, ya sabía quién es él. Claro, pues, muy bien, joven, que me dijo la última. Por eso que uno se diferencia de otro, ¿no? En su capacidad. El joven me dijo que la última. ¿Por qué? ¿Qué ven en la última? Ven un par de tortugas que tienen la misma forma, igual que los demás, pero tienen el mismo tamaño. ¿Te das cuenta? Entonces, para que tú puedas decir cuando dos figuras son semejantes, bien claro te he puesto ahí, ni siquiera no he escrito, he escrito para que ustedes ya se guíen de la definición. Todos tienen igual forma, pero el último, además de la forma, tiene el mismo tamaño. Entonces, específicamente el último, ese par de tortugas son congruentes. La congruencia es parte de la semejanza, por si acaso, porque tiene igual forma. Para la semejanza solo necesitas que las figuras tengan igual forma, el tamaño no interesa. Puede ser igual, puede ser más grande, puede ser más pequeño. Eso es lo que ustedes hacen. Cuando van a comprar un pantalón, van a Gamarra a comprar un pantalón, ¿compras tú directamente? No, lo comparas con tu cuerpo, a ver si te da o no te da la cintura, el largo. Eso lo que tú estás haciendo es comparar anchura, largo, la forma circular o simplemente pues el diseño. Eso lo que tú haces es semejanza. Si nunca te lo han dicho, pues te lo estoy diciendo, es semejanza. La semejanza está incluida en la vida real. No es que solamente aparece en la geometría. No, nada que ver. Por eso que los sabios griegos, al observar la realidad, han conjeturado y han determinado muchos teoremas y fórmulas. Pitágoras, por ejemplo, ¿de dónde dedujo ese teorema famoso de Pitágoras? ¿Acaso estaba durmiendo, se le ocurrió? No. Y eso se aplica a la vida real. Lo mismo que Tales de Mileto. Tales de Mileto, para medir la altura de la pirámide, ¿qué hizo? Comparó un palo, una pértiga le llaman, con su sombra y con respecto a la pirámide. ¿Qué hizo? Semejanza. ¿Ya? Ahora, la semejanza va más allá. Entonces creo que ustedes ya entendieron que para que dos figuras sean semejantes, entonces deben tener igual forma. ¿Está bien? Ya. Ahora, segundo, mira lo que dice. En figuras semejantes, sus elementos correspondientes son proporcionales. ¿Estamos? Son proporcionales. Ahora, entiéndase qué significa proporcionales. Ya hemos visto la semana pasada, pero sin embargo, siempre hay que repasar. El que se nota más, mira el cono, miren los conos. Fíjate el cono. El cono grande tiene un radio 2 y tiene una altura 4. Al toque razona. La altura es el doble del radio de la base. O al revés, el radio de la base es la mitad de la altura. Si el otro cono que está al costado, que es más chiquito, cumple con eso, entonces tienes que afirmar que los dos son semejantes. Ahí vamos a ver. El radio vale 1 y su altura vale 2.
Comparemos. El grande, su altura es 2 veces el radio de la base. En el cono chiquito, su altura es 2 veces el radio de la base. Inmediatamente son semejantes. Y el símbolo que usamos es esta, como una ondita ahí. Son semejantes. Profe, ¿y eso qué significa? Fácil. Si tú adentro inscribes una esfera en ambas, una pelota colocas en ambas, si el radio de una pelota vale 4, el otro va a ser 8. ¿Ves? Para eso sirve. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando alguna vez han ido a la aduana, ustedes, en el Callao, hay contenedores inmensos, que son cajitas de fósforo, pero inmensos. Entonces, para poder diseñar esos contenedores, han hecho primero, pues, han trabajado primero en el plano, una cajita pequeña, y luego lo han relacionado para fabricar unos contenedores inmensos. ¿No es cierto? Todo eso se hace. ¿Por qué le digo esto? Porque el otro salón me preguntaron, ¿y por qué tengo que estudiar eso? Y justamente sale esa situación, ¿no? No, yo quiero trabajar en la aduana como administradora, no porque mi papá es así, ya pues, ni siquiera sabe cómo se hace esto. Por eso todo se tiene que aprender en esta vida, ¿ya? Esto es cultura general, por si acaso. Cultura no solamente es leer un libro de novela, cuento, no, esto también es cultura. Y es más, con esto te vas a enfrentar en la vida. Mira, por ejemplo, el foco, a ver, esos focos serán semejantes. Vamos a analizarlo. Mira el filamento del grande, su filamento vale 12 centímetros. Ahora el chiquito mira su filamento, es 2. Ah, 12, 2. El chiquito es la sexta parte del grande. Ahí vamos a ver su diámetro, ¿ya? Del grande 18 y del chiquito 3. Hoy es la sexta parte. Entonces, esos elementos correspondientes son proporcionales. ¿Por qué la palabra proporcional? Por esta razón, miren. Miren, miren. Por ejemplo, el, el foco grande, su filamento vale 12. Divídele entre el filamento del foco chiquito, que vale 2. ¿Cuánto te sale eso? 6. A ver el diámetro. El diámetro del foco grande. El diámetro del foco grande es 18. Y el diámetro del foco chiquito, 3. ¿No te sale lo mismo? Por eso estoy diciendo que sus elementos que le corresponden son proporcionales. ¿De acuerdo? Y acá voy a hacer una pregunta, ¿ya? A ver, escríbeme por el chat. Si no encuentro respuesta positiva, voy a preguntar individualmente. Voy a preguntar, a ver, ¿por qué te pregunto? Para que aprendas, pues. No es para dejarte mal, no para que aprendas y razones, ¿ya? Porque en selección se ha dado el caso que yo estaba enseñando y había alumnos que estaban jugando. Sí, esos juegos de Roblox, Fortnite y todas esas cosas, en plena clase. Y a algunos se les escapa el micro y comienza a hablar barbaridad y sin medio, lisuras por todos lados. Yo no sé qué hace ese joven en selección. Y acá es tercero uno. Deben estar atentos a la clase. A ver, yo tengo una tiza. Todo el mundo conoce una tiza. Todo el mundo conoce una tiza. Ya, lo parto en dos, por cualquier lado. Simplemente ¡pac! Lo parto. Respondan por el chat. Las dos partes que he partido, ¿son semejantes? Respondan. Tengo una tiza, lo parto y queda dos partes, ¿no es cierto? Ya. Dígame si las dos son semejantes. Algunos me dicen que no, sí, sí, no, no, sí, sí. Acá dice no necesariamente, sí,
no necesariamente. Nada más. No voy a mencionar tu nombre. ¿Tú crees que te voy a decir? No, tienes libertad para sí, no, otra vez no necesariamente. Ya. Entonces vamos a responder. Mira, la, el cilindro es una tiza, pero es un cilindro pequeñito. Mira, este es una tiza. Ya. Es como un cilindro. Vamos a suponer que la tiza mida 10 centímetros. Estoy exagerando, pero bueno, 10. Y como es un cilindrito, su radio que sea de 1 centímetro, ¿está bien? De 1 centímetro. Si lo divido en dos, entonces voy a tener así. Vamos a suponer que el tamaño no sea igual a esto. Mira, supongamos que esto sea de 6, este sea de 4. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su radio? Radio sigue siendo la misma, 1 y 1. Ahora, lo que te dije del cilindro de arriba, el radio 1 y la altura 2. El otro, el radio 1,5 y su altura 3. ¿Te das cuenta que la altura del cilindro es el doble del radio de la base? En ambos se cumple el doble, el doble. Pero mire acá abajo, altura 6, radio 1, altura 4, radio 1. No son semejantes. No son semejantes porque no cumple tal condición. Porque esos dos cilindros salen de un solo cilindro, de una sola tiza. Y el radio de la base sigue siendo 1, no está cambiando. En cambio, los dos cilindros de acá, que está dibujado arriba, las bases son distintas. Entonces la respuesta es no. No son semejantes. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, felicitaciones a los que acertaron. La respuesta es no. Y a los que no acertaron, no se sientan mal porque este es un aprendizaje. Nadie nace sabiendo. Todo se aprende. ¿Cierto? Yo recuerdo una vez, hace años, estaba en la uni y los lavatorios de la uni pues eran obsoletos, ¿no? Obsoletos eran. La década del 80, obsoleto, abandonado. Hoy en día es otra cosa, ¿no? Hoy día ya hay una modernidad en la uni, pero antes era obsoleto. Entonces yo pues me inscribí en un instituto para poder aprender las herramientas que yo necesitaba, los dispositivos, ¿no? Los voltímetros, amperímetros, ¿no es cierto? Para poder medir frecuencias, todo. En la uni no tenía. Me inscribí y había y ese instituto pues solo se enseña 1 año electrónica, ¿no? Eso es justo lo que yo quería. Y había un joven que estaba totalmente perdidazo. Cada rato hacía cortocircuito. ¿Por qué? Porque simplemente el cortocircuito es cuando se unen los dos polos, ¿no? Y estaba armando el circuito, ¡plá! Cortocircuito. Casi lo botan en el instituto. Pero con el tiempo, y él con el tiempo, al terminar todo el año, salió primer puesto. Entonces, ese es un aprendizaje, ¿no? Que uno en la vida, pues, le ha dado, ¿no? Puedes no tener conocimiento, pero si te esfuerzas, puedes ser uno de los primeros.
Hoy en día es un gran técnico electrónico, excelente. Está trabajando ahí en la UTEC, para que vean desde dónde ha llegado, ¿no? O sea, no sabía qué era corriente, no sabía qué cosa era flujo, imán, todo eso, todo aprendió ahí. Y mucha matemática no sabía, pero aprendió también. Y así es, pues, haciendo cortocircuitos es el mejor técnico que yo conozco. Así que si han fallado en esta respuesta, tómalo a la deportiva ya. Entonces, pero si sigues estudiando vas a aprender. Pero si lo dejas así nomás, no me interesa ya. Igual, no pasan los años, vas a estar igual. Ahora bien, mira la semejanza de los triángulos. Fíjate. Esta es la definición formal. ¿Ya? Lee, te voy a dar, a ver, 30 segundos para que lo leas. No importa si no entiendes los términos, yo te voy a explicar, pero tienes que leer. ¿Ya? Léelo, porque voy a preguntar. Ya listo. Ya. Se dice que los triángulos son semejantes cuando tienen igual forma. ¿Qué significa forma? Que el triángulo pequeño y el triángulo grande, ¿ya?, tengan ángulos iguales. Eso significa igual forma. ¿Y qué más? Que sus elementos homólogos son proporcionales. Lados homólogos, alturas homólogas. Y se escribe así la semejanza. Triángulo ABC semejante al triángulo de EF. ¿Qué significa eso? Repito nuevamente, sus elementos homólogos son proporcionales. ¿Y cómo puedo hacer eso? Se tiene que dar una explicación, por supuesto, una explicación. ¿Cómo formo la proporción? La proporción la vas a formar de esta manera. Mira, ustedes ya han llevado este tema en aritmética. La semana pasada les hice recordar que era una proporción. ¿Sí o no? ¿Qué era una proporción? ¿Ah? Es una igualdad de dos razones geométricas. Entonces, acá como estamos en definición, voy a hacerlo para todos. Mira el triángulo pequeño y mira qué lado se le opone. De igual forma acá. Al toque tienes que decir, mira, si los ángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Por lo tanto, sus elementos homólogos son proporcionales. A ver, empecemos. A ver. Triángulo chiquito. ¿A alfa qué le corresponde? El lado BC. A ver, acá metí la pata. A ver, vamos a ver de nuevo. Ya está. A alfa le corresponde BC. Colocas BC. BC. ¿Y qué pongo abajo, profe? Vas en el otro triángulo. A alfa, ¿quién se le opone? EF. Ya está. Ya, chévere. Ahora el otro, el otro. El otro, ¿eh? A beta, busca beta. A beta, ¿qué lado se opone? A B. Vas en el otro triángulo. A beta se le opone DE. Ah, ya. Lo mismo, a ver, con teta. Ahora, ¿cuánto has formado acá? Has formado con 4 elementos. Con eso es suficiente para resolver un problema. No necesitas más. Con eso es suficiente.
Pero como estamos en definición, vamos a hacer con teta. ¿A teta qué lado se opone? AC. El otro, triángulo grande. ¿A teta qué lado se opone? DF. Ah. ¿Y acá qué va? Las alturas. Empecé con la altura del triángulo chiquito, sí, BH. Ahora lo divido entre la altura del grande, EN. Así puede ser con radios, medianas, todo lo que sea. Y esto es K. ¿Qué cosa es K? K es la razón de semejanza. ¿Ya? Repito, K es la razón de semejanza. Tu profe de aritmética, ¿qué dice? K es la constante de proporcionalidad. Pues nosotros le llamamos razón de semejanza. ¿Sé qué significa en la vida real razón de semejanza? A ver, tú tienes una foto chiquita. Vas al que hace retratos y le dice, por favor, quiero que esta foto lo amplíes. Te va a decir primero el artista que dibuja, ¿no? Dice, ¿qué escala quieres? Tú tienes que decirle de 1 a 10. Entonces el artista entiende que todas las medidas de la cara, la cual tú quieres representar, lo va a multiplicar por 10. Eso se llama razón de semejanza, pero ellos lo llaman escala. Cuando vas a sacar copia, dices, duplícalo. Ah, ya, entonces la persona entiende que le vas a ampliar el doble de lo que se está entregando. ¿Ves? Ahí está metido la semejanza. Para entender esto, mire estos ejemplos, ¿no? Ahí están los ejemplos. 4 ejemplos. La primera, en la figura hay a X. Pero ¿dónde están los triángulos semejantes? No te van a decir, salvo algunos problemas, ¿no? Acá tú tienes que pensar de esta forma. ¿Cómo? Mira este triángulo chiquito. Mira el triángulo chiquito. Ese triángulo pequeño tiene dos ángulos, teta y beta. El grande también tiene teta y beta. Ah, ya. ¿Ves? Pero falta el tercer ángulo. ¿Qué vas a hacer tú? El tercer ángulo lo dibujas. Le vas a poner un alfa, por ejemplo. Este es alfa. Alfa, beta, teta, 180. Ahora, en el triángulo grandote, este tendría que ser alfa para que la suma verde pequeñito es semejante al total. Profe, ¿por qué semejante? Porque alfa, beta y teta alfa, beta y teta son los ángulos del chiquito. Y el grande tiene lo mismo, alfa, beta y teta. Entonces son semejantes. Muy bien. Por lo tanto, tienes que formar la proporción. Para formar la proporción no es difícil. Guíate del ángulo. Por ejemplo, el triángulo verde, el chiquito, a alfa se le opone X. En el grandote, a alfa se le opone 4 más 5, 9. Vuelve al chiquito. A, a teta se le opone 4. Y en el triángulo grande, a teta se le opone X más 9. X más 9. ¿Es cierto? Ya. Eso se puede resolver fácilmente. Y eso te sale 3. ¿Ya? Te sale 3. Nada más, tenías que formar una sola proporción. Ahora fíjate el otro par de triángulos verdes.
Esto te puede salir al ojo. De repente algunos no captan. Le voy a hacer de esta forma. Mira el triángulo pequeño. Mira el triángulo pequeño. El verde, estamos en los verdes. Ya, profe, ya miré. Mira su altura. ¿Cuánto vale su altura? 2K. Su altura vale 2K. Del triángulo chiquito. Lo divides entre la altura del otro, que es 6. E igualas ¿a quién? La hipotenusa del chiquito. ¿Quién es la hipotenusa del chiquito? 3K. Lo divides entre la hipotenusa del grande. ¿Cuánto sale? Sale 9. ¿Cierto? Sale 9. Ahora, ¿hay una forma práctica de resolverlo? Sí. Mira, compara esta altura 2 con 6. No importa la constante, no importa. 6 es el triple de 2. Entonces la hipotenusa X debe ser el triple de esta hipotenusa. O sea, la respuesta es 9. Ahí está. Esa es otra forma de resolverlo, sin necesidad de la proporción. Acá, por ejemplo, ¿cómo saber si los triángulos son semejantes? Completa el ángulo. Acá hay dos ángulos opuestos por el vértice. Alfa. El otro también es alfa. Mira. Opuesto por el vértice. Siempre te he dicho que si uno es alfa, el otro vale su complemento de alfa. Y eso lo vas a colocar. Y abajo también. 90 menos alfa. Ahí está. ¿Y tiene los mismos ángulos? Sí. ¿Qué vas a decir tú? Los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tiene ángulos iguales. Entonces, sus lados homólogos serán proporcionales. Serán proporcionales. Es fácil hacer la proporción. Tienes que intentarlo. A ver. Triángulo de arriba. Mira el triángulo de arriba. El de arriba. A 90 menos alfa se lo pone X. Ahora mira el triángulo de abajo. A 90 menos alfa se le pone 8. Ahora, en el triángulo de arriba, la hipotenusa es 6K. En el triángulo de abajo, la hipotenusa es 4K. Y listo. ¿Cuál es la clave? 12. Muy bien, Luque, Salvatierra, Jara, muy bien. Los chicos que me dan la clave es porque han entendido que para aprender matemáticas se necesita estar paralelamente con el profe desarrollando. Esa es la forma de aprender. Así es sencillo. ¿Ya? Esto no es solamente hay que mirar, sino mirar, escribir e intentar. Así se aprende más rápido. El último, a ver. Los triángulos son semejantes. Hay a X. ¿Necesito formar una proporción? No. Ya acá tienes que usar la razón. Cuando yo te diga razón, no significa que vas a utilizar la cabeza, no, no, nada que ver con eso. Esto no es psicología, esto es matemática. Cuando te digo usa la razón, se me refiero a esto. Como ya son semejantes, 16 es 4 veces 4. 12 es 4 veces 3. Ah, entonces así multiplicó por 4. Sí, pues para hallar X, al 2 le multiplico por 4.
Eso es usar la razón. Por lo tanto, la respuesta es 8. ¿Te das cuenta? Ah, pues eso es. Claro, muy bien, ¿ves? Entonces, en síntesis, la semejanza significa figuras de igual forma. Para los triángulos, los semejantes deben tener ángulos iguales y sus elementos homólogos proporcionales. ¿Qué elementos homólogos? Lados, alturas, radios, medianas. ¿Con qué se trabaja más? Con lados y alturas. Nada más. Con eso. ¿Ya? Muy bien. A ver acá, desarrollemos a ver la práctica dirigida. ¿Cierto? Que allá me envían la respuesta. Muy bien, joven, ahí está. Ya. Ya me están mandando la respuesta. Ya que están avanzando. Y eso me parece muy bien. Mira, ahí está. Ya. Dice, los lados de un triángulo miden 2b, 3b y el otro mide 4b. Ya está. Calcula el perímetro de un triángulo que es semejante al primero. Entonces ya el dato te están diciendo que son semejantes. Y hasta ahí tienes que detenerte. Si dice que ya son semejantes, los lados 2, 3 y 4 son proporcionales igual que el otro triángulo. Pero se supone que este triángulo es más grande. Entonces no le vas a poner la misma letra, tienes que ponerle otra letra. Por ejemplo, 2K, 3K y 4K. ¿Está bien? Nada más. Ahora dice acá. Calcule el perímetro de este triángulo grande. Lo voy a poner aquí. Piden perímetro del triángulo mayor. Me piden el perímetro del triángulo mayor. Ya, muy bien. Pero necesito el valor de K. ¿Pero qué dice acá? El lado menor de este triángulo grande mide 4. Ah, ya. Entonces aquí el lado menor dice que vale 4. Pero el lado menor es 2K. Entonces 2K lo igualo a 4, ¿no es cierto? Y de aquí K te sale ¿cuánto? 2. Y luego te piden el perímetro de ese triángulo. Y el perímetro es 2K más 3K más 4K. ¿Cuánto es ahí? 6, 9K. Pero K vale 2, pues ya saben la respuesta. 9 por 2, 18. Ahí está la respuesta. Entonces tú has entendido que los triángulos son semejantes por lo que te dije al inicio. ¿Cómo son sus elementos correspondientes proporcionales? ¿Te acuerdas donde vimos el foquito, el cilindro? Eso ya tiene que estar en tu chip, ya. No lo borres. En semejanza, ángulos iguales y los elementos homólogos proporcionales. Ahora, ¿puedes evitar la proporción? Sí, si usas la razón.
de 1 a 3, de 2 a 4, de 1 a 6, como hemos visto. Y rápido te puede salir esto. Muy bien ahí, Gutiérrez, Rivera, Caicho, Luque, Cotrina, Salvatierra, Guamán, Guamanchagua, Payona, Payona Rivera, Balbín. Ya, muy bien, jóvenes. Vamos a hacer ahora la pregunta número 2. Ya me pidieron alternativa, ya me dieron la respuesta. Muy bien, a ver. Vamos a dibujar los triángulos. Acá hay uno de ellos. Y el otro. Ya, muy bien, vamos a empezar. En un triángulo rectángulo, su lado mayor mide 2K. Se supone que es la hipotenusa del lado mayor. Entonces coloco 2K. Mientras que su altura correspondiente mide K. O sea, esto vale K. ¿Está bien? Ya. Dice, calcule la hipotenusa de otro semejante a este. Ah, te piden la hipotenusa, pero con la condición que sea semejante. Entonces, ahí está, sean semejantes. Entonces, sabiendo que la altura a esta hipotenusa vale 4. 4 es esto. La respuesta es inmediato, ¿no? Ya me han dado respuesta casi todos, ¿no es cierto? Ahí está. Gutiérrez, Bayona, Guamanchagua, Salvatierra, Luque, Cacho, Guamán, García, Cotrina. Se han dado cuenta de lo siguiente, ¿cuál? Como ya son semejantes, fíjate acá, usaste la razón. 2K y K. La hipotenusa es el doble de su altura correspondiente. Entonces acá, como es semejante, la hipotenusa debe ser el doble de ella. Y la respuesta es 8. Pero si alguien no ha entendido, lo puedo hacer así. Mira, altura K lo divido entre la hipotenusa 2K. Y debe cumplir lo mismo el otro que es su semejante. Altura 4 y su hipotenusa es. Y cuando resuelvas esto, igual te va a salir ¿cuánto? 8. Y esa es la respuesta. Puedes usar la razón o simplemente la proporción. Porque ya te están diciendo que son semejantes. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. Acá dice en un triángulo ABC con ortocentro. ¿Ya? ¿Qué es el ortocentro? Vamos a ver. El ortocentro es el punto donde concurren las alturas.
Supóngase que este es un triángulo. Justo lo que dice ahí. Triángulo ABC. Ahí está. Ya. Dice ortocentro, ¿no? Tienes que trazar dos alturas. Sí o sí. Trazamos una altura acá. Ya. Esa es la altura. Y la otra la trazamos para este lado. Ahí está. Pero cuando esa altura, ustedes ya entienden que tiene que ser perpendicular. ¿Ves? Y acá también perpendicular. ¿Y dónde está el ortocentro, profe? El ortocentro está en la intersección de las alturas. O sea, está en O. Este es el ortocentro. Ya está. Y hay un dato. Los datos acá en semejanza son parecidos a los datos del tema segmentos de recta. ¿No te acuerdas? Mira, el doble de BO es igual al triple de AO. ¿De acuerdo cómo era este dato? No usabas la flechita. A BO le corresponde 2 y aquí le corresponde 2. Acá lo cambiamos porque es 3. Repito entonces, ese método de la flechita ya ustedes se la saben ya. Segmento de recta. A BO le pongo 3K. ¿Dónde está BO? Aquí. 3K. Y a AO 2K. 2K, aquí también, 2K. Ah, dice, si la distancia de O al lado AC mide 4, o sea, esta distancia de acá abajo mide 4. Le colocamos 4 y calcule la distancia de O al lado de C. O sea, te piden esta parte de distancia. Le vamos a llamar una X. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya pintamos estos dos triángulos. ¿Por qué? Por intuición. Creo que pueden ser semejantes. Y hemos hecho un ejemplo parecido, donde yo dije, a ver, resolvamos eso. Ya le pones un alfa aquí y opuesto por el vértice el otro que también vale alfa. Mira. Ah, está pegado. ¿No te acuerdas que arriba le puse 90 menos alfa? ¿Sí o no? Claro, pues 90 menos alfa. Está acá y arriba también. Ahí está. Entonces ya son semejantes. Entonces ya como ya estamos ya en el problema 3, ya tienes que aprender esta otra cosa tienes que aprender. Tienes que especificar quiénes son semejantes. Para eso tienes que escribir simbólicamente. El triángulo amarillo de arriba, el BOR, es semejante al triángulo de abajo, AHO. Y si son semejantes, especifica
ángulos iguales. ¿Para qué? Para que no te olvides. Y luego, ¿qué vas a hacer? La proporción. ¿Cómo empiezo a hacer la proporción? Fíjate en los ángulos. A ver, ¿de dónde quieres hacer? De arriba para abajo. Ya, hagamos de arriba para abajo. Arriba, a 90 menos alfa se le opone X. Ahora mire el de abajo. A 90 menos alfa se le opone 4. Ya, ahora volvamos al de arriba. Su hipotenusa de arriba, del BOR, su hipotenusa es 3K. Lo divides entre la hipotenusa del de abajo. ¿Cuál es la hipotenusa del de abajo? 2K. Y listo. Ya está resuelto el problema. Esto te sale 6. Ahí está la solución. Ese es el orden que tienes que llevar. Si tú llevas ese orden de la semejanza, ángulos iguales, todo eso, lo demás es lo de menos. Porque si un alumno es ordenado, pero no desordenado, ordenado, ya sabe cuál es la secuencia que tiene que hacer. Entonces lo va a tomar algo como una reglamentación, ¿no? Ya sabe qué hacer cuando tiene problemas semejantes. No va a decir, no sé, no puedo, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer a la preguntita 4. Miren la pregunta 4. Nuevamente, en la pregunta 4, ¿ya? Aparece, ¿ya? Aparece un triángulo. ¿Sí o no? Claro. Aparece un triángulo. Muy bien. Si aparece un triángulo, ¿ya? Este triángulo vamos a ponerle, a ver, color amarillo. ¿Y cuáles son sus vértices? A, B y C. Tal como ustedes observan ahí. Ya. Se ubica en AB al punto P. Colocas acá P. Luego tenemos Q, que está ubicado en BC. Q. De ahí. Y luego el ángulo BPQ es igual al ángulo C. ¿Sé qué significa eso? Que este angulito de acá es la misma que el ángulo C. Y hay que colocarle una letra. Siempre se trabaja con una letra. Alfa. Y el otro de abajo es también alfa. Listo. Otro dato. AP igual a BP. Muy bien. Llámale a AP y llámale BP A, porque BP es igual a que AP, con una letra A nada más. BQ es 4 y QC vale 5. ¿Qué piden calcular? Te piden calcular AB. Necesita la letra A nada más. Hemos hecho un problema parecido. Entonces, ¿qué pasa si tienes un par de triángulos ahí? Uno chiquito y uno grande? Hay un ángulo común arriba. A ese ángulo común pone una letra. Por ejemplo, pone beta. Pero también falta otro ángulo. Pues
pues tienes que ponerlo acá. Otro ángulo. Por ejemplo, llámale teta. Y eso lo colocas acá. Ah, ahí está. ¿Se diste cuenta, no? Y ahora, mira el triángulo chiquito. Tiene alfa, beta y teta. Suman 180. En el triángulo grande está alfa, está beta, está faltando teta. Ese es, ahí está. Y en ese momento ya dices, ah, ya encontré semejanza. Este triángulo pequeñito ya es semejante con el triángulo grandote. Y otra vez, ¿cuál es tu reglamentación? ¿Qué te dice? Triángulo verde, PBQ. ¿Semejante con quién? Con el triángulo total, ABC. ¿Te acuerdas qué más te dije? ¿Por qué? Porque tiene ángulos iguales. ¿Y qué significa? Que los lados son proporcionales. ¿Ya? Lados proporcionales. Entonces empecemos, pues. Mira el triángulo verde, el chiquitito. A teta se le opone A. Tú escoge cualquiera, o teta o alfa, cualquiera. A teta se le opone A. Ahora mira el triángulo grande, el grande. A teta se le opone el lado BC, todo. 4 más 5, 9. 9. Volvamos al verde, chiquito. A alfa se le pone 4. Y en el grande, a alfa se le opone A más A, 2A. ¿Y eso qué? Fácil pues para ustedes. Multiplica 2A por A, 2A cuadrado. Y eso es igual 9 por 4, 36. ¿Qué más? A cuadrado es igual a 18. Sacando la mitad, pues, ¿no? Y de ahí ya sale el valor de A. A vale raíz de 8, es 3 raíz de 2. ¿Y qué piden? Piden AB. Vale el doble de A, o sea, 6 raíz de 2. Esa es la solución. Así es, muy bien, Guamanchagua, Gutiérrez, ajá, Ayona, bien, bien, bien. Listo. Un problemita más y terminamos. A ver, vamos por la número 5. Ya. Mencionan a un trapecio. Entonces, ahí está el trapecio. Está el trapecio. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué letras tiene? En los vértices, por supuesto, ¿no? Es A, B, C, D. AD es el doble de BC y AD la base mayor. Ah, ya, esta es la base mayor. Y arriba, BC. ¿Ya? BC. Ahí está. Listo. Ah, pero es el doble, dice, ¿no? Es el doble. Entonces, si arriba es K, entonces abajo le vas a colocar pues 2K. Ahí está, 2K. Las diagonales se cortan en el punto O. Traza la diagonal que se debe cortar
en el punto O. ¿Dónde está O? Aquí está O. Calcule AO. Le voy a llamar X. Este es. ¿Cuánto mide esto? Tengo como dato la base menor K, que es la mitad de la base mayor 2K. Pero te dicen que AC vale 12. Si de A a C es 12 y le restas X, el de arriba vale 12 menos X. Es este que está acá. Ahí está. 12 menos X. ¿Qué hago? Mira, BC es paralela con la base mayor AD. Y cuando son paralelas, ¿acaso no hay alternos internos? El ángulo que le llaman Z, pues eso es lo que hay. Entonces vas a colocar aquí beta, cualquier letra beta, acá está beta. Y el de abajo también tiene que ser beta. Y hay también ángulos opuestos por el vértice. Mire O, mire O. Ese angulito O es igual que este ángulo, opuesto por el vértice. Y le pones una letrita, alfa. Listo. Y el otro vale lo mismo, pues, alfa. Ahí está. ¿Y qué triángulos son semejantes? Si no te diste cuenta, aunque algunos ya me están dando respuesta, muy bien, hay 7 alumnos que me han enviado respuesta, este par de triángulos son semejantes. ¿Cómo te diste cuenta? Tiene dos ángulos iguales, por lo menos dos ángulos iguales. Entonces acá, mira lo que vas a hacer. Nuevamente la reglamentación. Triángulo BOC es semejante al triángulo AOD. ¿Por qué, profe? Tiene ángulos iguales. Luego, sus lados homólogos son proporcionales. Así. Entonces, forma la proporción. Y entonces, ¿qué vas a hacer acá? Mira el triángulo chiquito de arriba, el chiquito. A alfa se le opone K. El de abajo, a alfa se le opone 2K. Vamos al de arriba otra vez. A beta se le opone 12 menos X. Y abajo a beta se le opone X. ¿Qué pasa con el K aquí? K se cancela. Y luego lo resuelve. X pasa a multiplicar, luego al otro lado tengo 2, multiplicado por 12 menos X. Desarrollando acá en el chat, me han dado la respuesta, muy bien jóvenes, 8. Esa es la solución del problema. Ese es el orden que tienen que llevar, así sea complicadísimo, estés en academia, selección, el método no cambia. ¿Qué diferencia hay entre ustedes que están en tercero y quinto, por ejemplo, o academia? La diferencia está en que ustedes aprenden lo básico, pero es lo mismo que aprendieron los otros. La diferencia está en el nivel de los problemas.
Ya cuando ya tienen quinto o ya están en academia, los ejercicios son más complicados. Pero la teoría es la misma. El concepto queda, ¿ya? Bien, jóvenes, ahí lo dejamos entonces. Ya terminamos. Vamos a habilitar su temático. Ya, jóvenes, está habilitado. Pueden desarrollar su temática. A ver, acá veo Bustamante, que no está dando su temático. Cañari, Caichi, Copacondori, Cristóbal, García, Guamaní, Rafael, Izapaico, Tafur.
Ya entraron algunos, ya apenas se los dije, ¿no? A ver, Cañari todavía no entra. Copa Rafael, Zapaico.